Norte-Sur Global. Eh, yo solo quiero decir algunas palabras iniciales antes de pasarle la palabra a Cláudia Maia, la doctora Cláudia Maia, y luego a nuestra secretaria académica aquí del Instituto, la doctora Isália Nava. Mi primera consideración inicial perdón, sería justamente agradecer todas las autoridades que nos han apoyado en esa aventura de la organización del segundo encuentro. Aqui do Instituto, a Armando, a Isália, a Vitória, a José Luís, a José Carlos, que nos apoiam com toda a questão audiovisual, a los becários do projeto, que são guerreiros e heróis de todas as horas, e del CISAM, sobretudo também a Graciela Martínez Salce, a diretora do CISAM, e o secretário acadêmico do CISAM, Juan Carlos Barrón. Em um segundo momento, eu quisiera platicar-les muito rapidamente de lo que é o projeto, ¿no? O projeto que coordenamos Cláudia e eu com DEGAPA. O projeto tem como principal objetivo reflexionar sobre os eslabonamentos entre financiarização, o regime de acumulação financiarizada, como se queira chamar, e o desenvolvimento, ¿no? E possibilidades de desenvolvimento ou limitantes de desenvolvimento em economias, sobretudo economias emergentes, mas não só isso. Dentro das atividades do projeto, o encontro, que o ano passado realizamos esse é o segundo encontro Norte-Sul Global, busca, sobretudo, desde uma perspectiva heterodoxa, muito afim a correntes pós-keynesianas, flirteando com o marxismo, e com a inspiração institucionalista, outras inspirações também, mas sempre dentro desse âmbito e desse espectro das correntes do campo heterodoxo da economia. E tem duas características o encontro Norte-Sul Global. Um é que é uma generosa mescla generacional, então temos o convívio de jovens acadêmicos e acadêmicos mais consolidados. Hemos tratado de organizar a mesa de tal forma que os comentaristas sejam realmente esses acadêmicos mais consolidados que puedan dar-nos o feedback de las investigações que estamos conduzindo. E o segundo aspecto é que trata de também mesclar investigadores do norte global e do sul global, ¿no? De países desenvolvidos e países emergentes. Então, também é um espaço que propicia esse encontro, tanto de investigadores que trabalham e têm sua atividade acadêmica em universidades de outras latitudes, como de mexicanos em outras latitudes que têm a possibilidade de regressar a México para falar com nós. E, finalmente, é um esforço interinstitucional entre duas instituições, basicamente entre duas instituições em la organização, que é o Instituto de Investigações Econômicas e o Centro de Investigações sobre a América do Norte, o CISAM. Então, nós, com erros e acertos, vamos cosiendo essa cercania interinstitucional entre essas duas entidades de la UNAM. Então, sem mais, eu le passo a palavra à doutora Cláudia Maia. Doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes y estamos en esta ocasión muy honrados de celebrar el segundo encuentro. Ha sido mucho trabajo y esperamos que todos ustedes puedan aprovechar este esfuerzo que estamos haciendo interinstitucional. La idea es poder generar o transmitir conocimiento que hemos logrado adquirir en nuestras investigaciones, en nuestras experiencias con otros académicos de otras partes del mundo y traérselo a ustedes, accesible en su idioma. Y eso es verdaderamente un plus. A nosotros nos costó muchísimo el poder entender todos estos procesos financieros. Y le doy especialmente las gracias a la doctora Correa y a la doctora Girón por todo lo que ellas han aportado, particularmente a un grupo que por ahí andamos, del cual soy parte. Quiero una vez más agradecer a las instituciones que han hecho posible este evento, a las autoridades del IEC y a las autoridades del CISAM por todo el apoyo
que nos han brindado. Creo que sin más podemos dar la palabra a la doctora Isalia Nava, que, bueno, no sé si inaugurará oficialmente este evento. Gracias, pues muy buenos días. Saludo cordialmente a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Económicas en nombre del director del instituto, el doctor Armando Sánchez. Yo quiero comenzar primero por felicitar a las coordinadoras, a Mónica y a Claudia, por proponer un ejercicio de este tipo, porque es un encuentro que tiene dos características muy importantes para el instituto. El primero de ellos es que logra unir dos instituciones, el IEC, el instituto, y el CISAN. Eso me parece que es algo muy valioso, es algo que se tiene que reconocer. Y otro elemento que me parece muy importante, que ya mencionaban las dos, es este diálogo entre generaciones. Son dos elementos que son muy importantes y que desde el instituto estamos muy interesados en impulsar, y ellas lo han hecho muy bien. Bueno, el encuentro tiene por título Mercados Financieros Asimétricos, Organización Crediticia y Megabancos, las nuevas exigencias de financiarización. Cuando yo estaba revisando el programa, recordé un artículo que escribió Mónica en el 2017 en la revista Nexos. Un artículo lo titula ella Hablemos de financiarización, y se pregunta: ¿un concepto que vino para quedarse o está de paso? Les recomiendo la lectura, es muy amena. Y ella comienza retomando una frase, dice: todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás. Y comienza haciendo una reflexión sobre los distintos términos económicos y cómo muchas veces hay algunos que de pronto comienzan a prevalecer en el debate académico, comienzan a inundar las revistas, los periódicos, pero ella se pregunta qué pasa con esos conceptos que pasan de moda. Y sobre todo en la ciencia económica de pronto es muy común, sobre todo en temas vinculados con la gestión empresarial, que encontremos conceptos, los llama conceptos relámpago, que causan una euforia, que son muy utilizados y de pronto se abandonan. Y hace una reflexión muy interesante sobre el concepto, sobre la categoría de financiarización. Y ella dice: en este momento es un concepto muy utilizado. Es el concepto preferido por 9 de cada 10 expertos heterodoxos. Y en ese momento, en 2017, llevaba a reflexionar sobre si era un concepto que se iba a quedar o si era un concepto que iba a desaparecer. Y ella nos adelantaba y nos decía que era un concepto que estaba para quedarse. Buenas tardes, con toda la pena del mundo estoy aquí con una voz, como se darán cuenta, toda con dificultad para expresarme, pero definitivamente quise estar aquí porque si no Mónica no me iba a creer que estaba tan mal. Entonces doy fe de que estoy mala de la garganta. Por lo tanto yo voy a moderar y no voy a hacer comentarios. Tenemos la conferencia magistral, una teoría marxista no contingente de la financiarización y su aplicación al caso. El ponente es Sergio Cámara Izquierdo, es profesor titular C de tiempo completo de Economía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, encargado del Departamento de Economía, miembro de la Comisión de Posgrado de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la Junta de International Initiative for Promoting Political Economy y del Comité Editorial de Review of Radical Political Economics y de Análisis Económico. Es nivel 1 del SNI y también está en los programas de PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense, especialista en Economía Aplicada y el análisis de la dinámica macroeconómica capitalista y la teoría del valor. Voy a leer también el currículum de Mónica Meireles, que va a ser un pequeño comentario de la ponencia, ella es investigadora de aquí, de investigaciones económicas, es economista por la Universidad de Sao Paulo, con una maestría en integración de América Latina, del programa de posgrados en integración de América Latina de la misma universidad, y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y además tiene sus principales líneas de investigación son economía monetaria heterodoxa, economía marxista y poskeynesiana, teorías del desarrollo en el pensamiento social latinoamericano, financiamiento al desarrollo. Entonces vamos a darle
a Sergio, al doctor Sergio, la palabra, quizás unos 30 minutos más o menos, o 40. Ya está. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Girón. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia magistral y también mi felicitación por la organización de este evento. Yo sé que siempre es muy difícil, muy duro y requiere un gran esfuerzo organizar este tipo de eventos, pero pues merece la pena, son muy importantes, ¿no? No pude llegar a toda la mesa de la mañana. Creo que cuando llegué a la tercera de las ponencias tengo una idea un poco de lo que se presentó. Mi conferencia el día de hoy trata sobre lo mismo, pero voy a dar una serie de pasos hacia atrás porque va a ser una conferencia mucho más teórica, o el contenido va a ser esencialmente para la construcción teórica, para explicar el mismo fenómeno, pero esencialmente con un contenido esencialmente teórico. Tengo una pequeña aplicación al caso neoliberal, pero de nuevo también desde una perspectiva muy teórica, ¿no? Mi opinión, ay, perdón, a ver si puedo. Se requiere de construir muy buena teoría para explicar la realidad. Es un poco lo que se pretende aquí y lo que voy a exponer aquí, ¿no? Es una investigación que en su mayor parte la ha realizado con el doctor Abelardo Mariña Flores, colega de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Economía, y también con un doctorante mío, el maestro Linad Johan Alcalá, en bastante menor proporción. En todo caso, lo que voy a exponer aquí el día de hoy es mi perspectiva, para bien y para mal, ¿no? Bien, el origen de este trabajo de investigación, que lleva ya muchos años, con eso no quiere decir que esté muy ampliamente muy desarrollado, sino que más bien no hemos podido plasmar en productos finales en buena parte de este trabajo por falta de tiempo y por otros motivos. Pero el origen tiene un doble planteamiento del problema, ¿no? Creo yo que uno es ¿qué es la financiarización? Se hablaba ahora en la inauguración sobre este concepto que vino para quedarse, etcétera, pero en la literatura también se reconoce y es conocido por todos de que se trata de un concepto que no tiene una definición consensual y que por tanto todos más o menos sabemos lo que es, pero cuesta bastante definirlo de forma precisa. Aquí lo que se pretende es contribuir con una teoría de la financiarización y además la idea ambiciosa, creo, y general de esta contribución es que esta teoría de la financiarización no es contingente a la especificidad de la financiarización neoliberal. También se decía en la mesa anterior, la financiarización neoliberal creo yo que es un proceso específico de los diferentes procesos de financiarización asociados al capital, al capitalismo, y esta teoría pretende ser no contingente a los hechos específicos que conducen a la financiarización neoliberal. El otro gran argumento que nos conduce a esta investigación es la explicación marxista de la gran recesión. Y aquí existen importantes diferencias, ¿verdad? Hay un debate sobre cuáles son las razones de la crisis, de la gran recesión y de la crisis estructural por las que sigue atravesando la economía mundial, y se pone en duda la habilidad, la capacidad, mejor dicho, de la teoría marxista para explicar la crisis, ¿no? Hay dos grandes explicaciones, a muy grandes rasgos, lógicamente. Una que tiene que ver con la conocida caída tendencial de la tasa de ganancia, bien como causa directa o indirecta de la crisis reciente. La otra tiene que ver con, es una explicación que abandona esta idea de la caída tendencial, dice no es la caída tendencial, son fenómenos ligados a la financiarización, a características específicas del capitalismo en la última fase, el capitalismo neoliberal, y es otra vertiente
es otra vertiente de explicación, ¿no? Para mí es muy significativo que, por ejemplo, dos grandes proponentes de ambas teorías, Carcetti por un lado, Mosley por otro, ¿verdad? En el caso de Carcetti dice, la última crisis financiera ha explotado en un periodo de tiempo de rentabilidad creciente, así que la esfera productiva no puede ser la causa de la crisis financiera, dice, contrario a lo que dice Marx, dice aquí Carcetti, ¿no? Es decir, esto no se puede explicar con Marx. Carcetti luego saca sus números y dice, no, sí que hubo una caída tendencial de la tasa de ganancia, no como dicen otros, ¿no? Y Mosley más o menos viene a decir lo mismo, pero desde otra perspectiva. Él dice, la crisis actual es más una crisis de tipo Minsky que una crisis de tipo Marx. No digo que haya que tirar tirar a la basura a Marx, sino que hay que suplementar, hay que complementar a Marx con Minsky, especialmente en todo aquello que se refiere al análisis del moderno sistema capitalista financiero. Perdón. Bien, y aquí vamos a intentar en esta contribución decir que consideramos que evidentemente todas las aportaciones y todo lo que viene de fuera es bienvenido, pero que dentro del marco teórico marxista, no en Marx quizá, ¿verdad? Pero sí dentro del marco teórico, aunque hay muchos elementos en Marx, pero sí dentro del marco teórico marxista se puede tener una explicación teórica sólida y evidentemente aplicada de la crisis, que quizás será con lo último que intente concluir. Entonces el objetivo, insisto, de este trabajo en general, el que voy a presentar aquí, las partes más relevantes, es contribuir a la caracterización esencialmente desde una perspectiva teórica, pero siempre con el espíritu de aplicación que tenemos en nuestra investigación para explicar la financiación neoliberal y su crisis a partir de la teoría marxista del valor-trabajo. La estructura de la exposición la voy a dividir en dos partes adicionales a esta introducción. En la primera parte voy a presentar precisamente esta teoría marxista no contingente de la financiarización. Voy a partir de la idea de capital y su circulación, las formas funcionales del capital, y voy a discutir sobre su autonomía. Voy a presentar un concepto que para nosotros es clave, que es el de formas abstractas de valorización para entender la financiarización. Una propuesta de definición de capital ficticio. Capital ficticio es otro concepto que, al igual que financiarización, no tiene ninguna definición consensual en el marxismo y creo yo que en ninguna corriente heterodoxa. Y voy a terminar con esta definición no contingente de financiarización. En la aplicación neoliberal voy a mostrar una serie de gráficas y datos sobre la financiarización neoliberal y yendo más allá hacia una presentación que va a abarcar 4 largos periodos del capitalismo, 4 ondas largas y su caracterización diferente para intentar ver cuál es el papel de la financiarización en la acumulación de capital desde una perspectiva mucho más amplia en términos históricos. Bien, en la teoría marxista, el primer concepto a definir es el concepto de capital. El concepto de capital se define de una forma, por así decirlo, única, pero con dos grandes líneas de definición que son complementarias, son parte de la misma definición. Por un lado, desde el punto de vista de la dialéctica sistemática en la presentación, ¿verdad?, de categorías, el concepto de capital se define como esa totalidad de momentos inseparables, como el sujeto del proceso económico, es la relación social que subsume todo. Dice Marx, el capital es la potencia económica que lo domina todo de la sociedad burguesa, etc. Y por otro lado, el concepto de capital, ¿verdad?, se define como una suma de valor adelantado que tiene la capacidad de valorizarse, de incrementarse. Es valor que se incrementa continuamente, es esencialmente lo que como define Marx al capital, ¿no? Es una relación social que tiene la propiedad de que, ¿verdad?, hay un valor que se incrementa de forma incesante, valor que se valoriza a sí mismo, y es como lo define ahí en esas diversas citas que tiene ahí del capítulo 4 del tomo 1 del Capital, ¿no? Posteriormente Marx analiza ahí mismo en el tomo 1 la circulación general del capital de D' y
explica posteriormente que este incremento del valor solo se puede dar, ¿verdad?, mediante la explotación del trabajo. O sea, el origen del plusvalor, de este incremento del valor, y es la explotación del trabajo. Ya en el tomo 2, Marx analiza la circulación del capital industrial con esa fórmula mucho más larga, ¿no?, que es también D de prima, pero en la que describe las diferentes fases y las diferentes formas que asume el capital en su circulación. Capital, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, como aclaración, aquí Marx está hablando de capital industrial y se está refiriendo a el capital que abarca todas las ramas de producción. No se refiere a la industria, lo que no conocemos nosotros como industria, sino al capital que abarca cualquier rama de producción, explotada sobre base capitalista, y al ciclo completo del capital, al ciclo que cubre todas sus fases. En este ciclo, el capital industrial atraviesa distintas, ahí se me olvidó poner, atraviesa distintas fases, fases de circulación y fases de producción, y asume diferentes formas que son capital, dinero, capital mercancías y capital productivo. Y en la medida en que estas formas, las tres formas que Marx analiza del capital, cuando el capital asume una de estas formas, el capital ejerce determinadas funciones vinculadas con su circulación. En cada una de estas formas, a estas formas se les conoce a su vez como formas funcionales. Porque cuando asume la forma dinero, el capital en su circulación, el capital dinero, lo que hace es ejecutar algunas de las funciones del dinero que se requieren para la circulación del capital, y así sucesivamente con las mercancías y con el capital productivo. Ahí al inicio, cuando Marx analiza en el tomo 2, ¿verdad?, cuando Marx analiza todavía en el tomo 2 estas formas funcionales, Marx dice, el capital, dinero, mercancía y el capital productivo no designan tipos independientes de capital cuyas funciones formen, ¿verdad?, el contenido de una rama independiente de la industria separada de otra. No son, se trata más bien, dice, de las formas especiales funcionales del capital industrial, que el capital industrial asume, ¿verdad?, las tres a la vez, una detrás de otra, y bueno, y simultáneamente, evidentemente, en el conjunto de esa circulación, ¿no? Aquí todavía está considerando estas formas funcionales como partes constitutivas de la circulación del capital industrial. Y poquitas páginas más abajo, ya en, ¿verdad?, en tres páginas más abajo de este tomo 2, Marx hace un giro y cambia y empieza a hablar de la autonomización de estas formas funcionales. En concreto, Marx dice, el capital industrial es solo un modo de existencia del capital, y aquí subrayo lo del modo de existencia. Hay otros tipos de capital. Aquí ya está definiendo capital industrial no como lo había definido anteriormente, no como el capital que abarca todas las ramas, sino como el capital que asume la forma productiva esencialmente. Porque hay otro tipo de capital, el capital que asume la forma dineraria, el capital que asume la forma mercancía. Y son modos de existencia de diferentes formas funcionales del capital que ahora asumen y que luego son desechadas por el capital industrial en la esfera de la circulación, y estos modos en los que, dada la división social del trabajo, adquieren existencia independiente y se desarrollan de forma unilateral. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está pensando Marx en que el capital mercancía y el capital dinero adquieren una forma independiente como capitales autónomos distintos a el capital industrial. Y lo mismo, repite y desarrolla fundamentalmente ya en el tomo 3, en las partes 4, 5 y 6, que se dedican a estas diferentes formas, la vinculada al capital comercial, al capital interés y a la renta de la tierra. Dice cosas similares, ¿no? Dado que esta función del capital en el proceso de circulación se separa, ¿verdad?, como una función especial de un capital especial, por virtud de la división del trabajo,
la lleva a cabo un grupo especial de capitalistas y por eso el capital comercial se convierte, perdón, el capital mercancía se convierte en capital mercantil, comercial, perdón. Y lo mismo para mercantil, sí. Y lo mismo para los movimientos técnicos. Lo que pasa es que hay miles de traducciones y nunca está bien claro, tanto en español como en inglés, cómo se utilizan las diferentes, etcétera, ¿no? En diferentes ediciones. Los movimientos puramente técnicos que ejecuta el dinero en la circulación del capital industrial se individualizan como una función de un capital particular, etcétera, y lo mismo para la diferenciación entre los capitalistas industriales y los capitalistas dinerarios, el capital a interés, etcétera, viene a decir lo mismo. Marx aquí habla de la autonomización de estas formas funcionales. Nosotros consideramos que este concepto o esta idea de autonomización de las formas funcionales no es adecuado, no es una buena idea en Marx, debe ser desechado, ¿de acuerdo? Y consideramos que no es adecuado por dos razones fundamentales. Uno es porque esta idea de autonomización de las formas funcionales es, en primer lugar, problemática. En segundo lugar, consideramos que además es innecesaria, ¿de acuerdo? Es problemática porque es difícil conceptualizar conceptualizar al capital comercial, al capital dedicado al tráfico de mercancías, al capital dedicado al tráfico de dinero. Es difícil conceptualizarlo como capitales independientes, capitales puros, independientes, ¿verdad? Y Marx es consciente de esta dificultad y lo señala al menos por dos vías, ¿no? Los capitales, dice Marx, en realidad a veces no existen de forma pura, sino combinada. Y dice, por ejemplo, el capital dedicado al tráfico de mercancías muchas veces hace actividades que tienen que ver con el transporte, el almacenamiento, la distribución, que en realidad deben ser consideradas como la continuación del proceso de producción dentro del proceso de circulación. Entonces dice, son actividades que tienen que ver con el capital productivo y no con el capital dedicado al tráfico de mercancías. Está mezclado, no se puede distinguir, es difícil conceptualizarlo como capitales autónomos. Lo mismo para el capital a interés. Bueno, cuando habla del capital dedicado al tráfico de dinero, en la sección cuarta dice, este capital solamente se desarrolla completamente, incluso desde sus primeras etapas, cuando sus funciones ordinarias, las que tienen que ver exclusivamente con las funciones del dinero en la circulación del capital, además se suplementan a esas funciones, se le añaden funciones que tienen que ver con el préstamo de dinero. Y eso ya no es la autonomización del capital dinero en la circulación del capital industrial, sino que ahí ya juega un papel el capital industrial, el capital a interés. Ya no es la sección cuarta en Marx, ya es la sección quinta. Es otra forma, otro capital autónomo, y por lo tanto es difícil combinar ambas. Además dice, se me olvidó cambiar ese título o subtítulo ahí también, dice, no, los capitales industriales además sí que hacen funciones que tienen que ver con la venta y compra de mercancías, también hacen las funciones que tienen que ver con las funciones asociadas al dinero, también los capitales industriales. Es problemático asumirlos como capitales autónomos. Pero además es innecesario, y el propio Marx también da pistas para señalar por qué es innecesario. En primer lugar dice, estas formas es innecesario porque estas formas pueden ser conceptualizadas incluso si no se representan como capitales independientes o autónomos. Para el caso del capital mercantil lo dice, y de todas las cuestiones que tienen que ver con el capital mercantil se pueden analizar igualmente representando el problema de una forma mucho más primaria, en el cual los fenómenos particulares del capital mercantil no aparecen de forma independiente, todavía forman parte del capital industrial, y el análisis no cambia. No hace falta que sea un capital independiente o autónomo, dice Marx, ese capital. Y en el caso del capital interés, desarrolla la misma idea con su idea de la división cualitativa entre ganancia empresarial e interés, independientemente de si
el dinero con el que se adelanta a la circulación es prestado o es propio, etcétera, ¿no? Y por lo tanto el análisis es independiente de si existe la separación real o un capital autónomo, que es el que presta o no. Y por eso, dado que es problemático y necesario estas formas funcionales, nosotros proponemos como alternativa la idea de formas abstractas de valorización. ¿De acuerdo? Lo interesante de las formas abstractas, la definición de forma abstracta de valorización es que son formas de apropiación de ganancia que derivan de las formas funcionales que asume el capital industrial en su circulación, de ahí salen de la circulación del capital, y que se excluyen analíticamente entre ellas. ¿En qué sentido se excluyen analíticamente entre ellas? En el sentido de que cada forma abstracta de valorización engloba únicamente una única fuente, y pongo entre paréntesis primaria, más adelante veremos por qué, engloba una única fuente de apropiación de ganancia. Las formas abstractas de valorización no se conciben, pero es que consideramos que tampoco existen, no pueden existir como formas autónomas del capital. Las formas concretas de existencia del capital en realidad son, en la medida en que asumen esas formas concretas, vamos a tener capital que asume la forma dinero, la forma mercancías y la forma productiva, van a ser una combinación de todas las formas abstractas de valorización del capital. Una ventaja que tiene esta definición es que se evitan aproximaciones iniciales a la financiarización que se basen en análisis sectoriales o de fracciones de clase. Aquí, por así decirlo, no son las diferentes formas de valorización que voy ahora a exponer, no se vinculan con sectores, no se vinculan con capitales individuales o con clases o fracciones de clases, sino que es un análisis mucho más abstracto. Es importante esta definición, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a la igualación de las tasas de ganancias sectoriales que Marx describe, ¿verdad?, no opera al nivel de las formas abstractas de valorización del capital. Esto es un análisis muy importante porque y en el caso de las formas abstractas no operan porque no estamos hablando de competencia entre estas formas que haga que esta tendencia tenga lugar. Y clasificamos las formas abstractas de valorización. Ahora voy a mostrar el cuadro con el que las clasificamos. En función del papel que juegan en el proceso de reproducción capitalista, clasificamos las formas productivas frente a las no productivas o improductivas. Clasificamos, siguiendo a Marx, en todos los casos, el capital como actividad frente al capital como propiedad. Y clasificamos también en función con la relación directa o indirecta de la producción de valor, y aquí hablamos ya no tanto siguiendo a Marx, aunque por ahí en algún momento lo desliza, más siguiendo a dos economistas brasileños que desarrollaron este concepto, aunque nosotros lo utilizamos de forma muy diferente, que es el concepto de parasitario, ¿verdad? Y hablamos de las formas parasíticas que generan sus propios medios de autovalorización, semiparasíticas porque impulsan la realización de plusvalor, y no parasíticas porque no generan los medios de autovalorización ni impulsan la realización de plusvalor. Aquí, en este cuadro, resumimos todas y cada una de las distintas formas abstractas de valorización del capital. A partir de todas estas formas de clasificarlo. Una primera forma es el capital productivo. Capital productivo es aquel que se refiere, es la forma de valorización que se refiere a las funciones que ejerce el capital cuando asume la forma productiva, en la fase de la producción. La característica de este capital, lo que diferencia al capital a esta forma de valorización de otras, es que es la única forma abstracta de valorización que genera genera su fuente de valorización, genera el plusvalor, no solo para esta misma forma, sino para el conjunto de las formas de valorización. ¿De acuerdo? La siguiente forma que analizamos es el capital comercial en su doble vertiente. El capital dedicado al tráfico de mercancías y el capital dedicado al tráfico de dinero. El capital dedicado, cuando Marx habla del capital dedicado al tráfico de mercancías, se está refiriendo ahí, y no lo traduje, perdón, se está refiriendo ahí a las funciones que hace, a las funciones que asume
ya me saldrá, las funciones que asume el capital en su circulación cuando toma la forma de mercancía. Y habla del capital dedicado al tráfico de dinero para lo mismo, pero cuando el capital asume la forma de dinero. ¿De acuerdo? Estas formas son improductivas, no producen valor, no producen plusvalor, son una deducción del valor y el plusvalor generado por el capital productivo, pero en la medida en que sirven para completar la circulación del capital industrial y en la medida en que acortan los tiempos de circulación, en la medida en que promueve la realización de las mercancías, suponen una indirectamente ayudan a la generación de plusvalor, ¿de acuerdo? Y por eso las clasificamos como no parasíticas, ¿de acuerdo? Estas dos primeras, capital productivo, capital comercial, se trata de funciones que se relacionan directamente con la circulación del capital industrial. Y por eso las engloba Marx, y nosotros retomamos esa idea como capital como actividad, capital-actividad. Y eso se opone a lo que luego Marx habla como el capital como propiedad, capital-propiedad. Y aquí estaríamos hablando del capital de financiamiento, como lo llamamos aquí, o capital de interés como capital de financiamiento es un concepto más amplio quizá, o capital de interés, que es la idea de Marx, ¿de acuerdo? Aquí ya la función que ejerce el dinero en la circulación del capital de interés, en el capital de interés, ya no está directamente ligada a la circulación del capital industrial, sino que es una función que se ejerce por la conversión del dinero en mercancía, dice Marx. El dinero, como puede circular como capital, se convierte en una mercancía sui generis, en un valor de uso que es capaz de producir plusvalor. Y eso hace que se pueda intercambiar, ese valor de uso hace que se pueda intercambiar, que pueda ser prestado a cambio de un interés, ¿de acuerdo? Y aquí distinguimos entre las diferentes posibilidades para las cuales se presta, ¿verdad? Para las cuales se presta el capital a interés o el capital de financiamiento en general, que son para el financiamiento del capital circulante como crédito comercial, para el financiamiento de la acumulación de capital actividad, tanto, ¿verdad? Tanto capital productivo como capital comercial, para el consumo privado final, para el consumo final del gobierno o para refinanciar deudas en general. Y en función de para qué se usa, clasificamos este capital de interés como no parasítico o semiparasítico o parasítico. ¿De acuerdo? Cuando se usa para cuestiones que van a ir directamente vinculadas a la circulación del capital industrial, el financiamiento de la circulación de mercancías o el financiamiento de la acumulación de capital bajo su forma productiva o mercantil o para el capital dedicado al tráfico de dinero, hablamos de que es no parasítico porque ayuda a la generación de plusvalor de forma indirecta. Tanto si este capital lo que hace es recaudar fondos existentes en la economía, como si se emiten nuevos fondos más allá de las posibilidades reales de acumulación generadas por la ganancia pasada, ¿de acuerdo? Cuando se utiliza para el consumo, lo llamamos semiparasítico porque aunque no contribuye directamente a aumentar la generación de plusvalor mediante la circulación del capital industrial, ayuda a realizar las mercancías de ese capital industrial final y por lo tanto lo consideramos como semiparasítico. Recuerden que aquí estamos hablando no de diferentes capitales, de nuevo estamos hablando, cuando hablo de aquí de parasítico, semiparasítico, no me estoy refiriendo a la oposición de diferentes capitales, me estoy refiriendo a la oposición de diferentes formas abstractas de valorización. Cada capital en realidad es una combinación diferente de estas formas abstractas de valorización del capital. Contiene todas las formas abstractas aunque en diferentes proporciones, y es lo relevante, ¿no? Y por último, hablamos de parasítico al capital de financiamiento que refinancia deuda y que
a otro capital que llamamos el capital dedicado al tráfico de capital, no aquel que se dedica exclusivamente a las funciones del dinero en la circulación del capital industrial, sino aquella que se dedica a la circulación del dinero, pero no estrictamente, insisto, vinculado a la circulación del capital industrial, sino en otras formas dinerarias, crediticias, derivadas, etcétera, que asume el dinero. Y a eso le llamamos el capital dedicado al tráfico de capital como la última forma de valorización. Y paso a hablar de un concepto clave que no he incluido aquí, ¿verdad?, en esta tabla previa, pero que es clave también en Marx. Voy a intentar, que es el de capital ficticio, ¿de acuerdo? Y de aquí en Marx vamos a encontrar que lo utiliza de forma confusa. Marx le da distintos significados al concepto de capital ficticio, esencialmente en el tomo 3, en otras partes, pero esencialmente en el tomo 3, ¿no? ¿Por qué? Pues el estatus inconcluso de su obra. En segundo lugar, fundamentalmente también por la edición que Engels hizo a partir del tomo 3, a partir de los manuscritos de Marx. En el capítulo 25, crédito de capital ficticio, más bien lo vincula con el crédito comercial y bancario. Y luego, adicionalmente, más bien dice que el capital ficticio es cuando se emite dinero o crédito por encima de las transacciones reales. ¿De acuerdo? En el capítulo 29 utiliza otra definición. Si se fijan, capital comercial sería una de las formas abstractas, capital bancario no estaría muy claro dónde se incluiría ahí, quizás, etcétera. Y en el capítulo 29 habla de tres definiciones adicionales diferentes de capital ficticio. Habla de la capitalización de los flujos futuros de ingresos a través de la tasa de interés promedio. Habla de la deuda pública, dice que eso es capital ficticio, porque la deuda pública sería aquella que se dedica es capital de financiamiento del consumo del gobierno, ¿no? Y habla del capital accionario, que sería pues capital que financia, quizás, depende qué capital accionario, pero capital como actividad, de empresas, etcétera, y habla de la duplicación del valor, etcétera, y habla de diferentes cosas. Y en nuestra opinión, en mi opinión, no todo puede ser capital ficticio, ¿no? Está abarcando demasiadas cosas que son distintas, que creo yo que en la anterior tabla que mostré forman parte de diferentes renglones y por lo tanto son distintas cosas. Nosotros, yo particularmente me quedo con la definición de capitalización de flujos futuros. A eso considero que es el capital ficticio. Y con eso defino, y creo que es la propuesta de definición de capital ficticio. Es el flujo de renta de cualquier tipo, futura, capitalizado, relacionado con un título de propiedad de cualquier tipo. Y estos títulos de propiedad van a asumir las formas que asume el capital, lógicamente. Van a asumir o bien capital productivo, o bien capital mercancías, o bien capital dinerario. Y aquí en capital dinerario incluimos las formas crediticias y derivadas de este capital dinerario. ¿De acuerdo? Y con esto queremos decir que en realidad no se distingue, no hay capitales reales y capitales ficticios, sino que más bien todos los capitales tienen una dimensión real y una dimensión ficticia. Es una doble dimensión que tienen todos los capitales. El capital ficticio en este sentido no es capital irreal, o yo qué sé, con su dimensión financiera en oposición al capital real, en su dimensión material. El carácter ficticio en realidad se relaciona con la incertidumbre sobre los flujos futuros de renta y sobre la tasa de descuento. Y en realidad lo que consideramos es que la ganancia ficticia es una forma secundaria de ganancia que se asocia a cada una de las formas abstractas de valorización que vimos anteriormente y que ahora voy a mostrar el cuadro ampliado. Antes de mostrar ese cuadro ampliado, una anotación. Esto es una definición muy abstracta de capital ficticio. No estamos hablando del capital especulativo. El capital especulativo evidentemente se vincula muy estrechamente con la noción de capital ficticio, pero cuando hablamos de especulación no estamos hablando de una fuente de ganancia, estamos hablando de una acción concreta de los capitales en búsqueda de ganancia. Eso es la especulación. En la práctica, las formas que teníamos en la parte más baja del cuadro son formas que tienden a ser objeto de especulación en mucho mayor grado que las partes que tenemos arriba. Pero, a priori, todas las formas son a priori, conceptualmente, todas las formas tienen la fuente de ganancia ficticia como segunda fuente de ganancia.
¿De acuerdo? El capital productivo se puede vender por un valor superior y obtener una ganancia. Las mercancías se pueden vender por un valor superior y obtener una ganancia especulativa, una ganancia, ¿de acuerdo? Y lo mismo con las formas dinerarias. Normalmente cuando nosotros asumimos estas ganancias especulativas, estas ganancias siempre las asociamos a las formas de abajo. ¿Por qué? Porque, como dije, en la práctica son las formas más sujetas a ser objeto de especulación. Pero como definición teórica general, la ganancia ficticia está asociada a cualquier forma de capital y no exclusivamente a las formas financieras. Y a partir de aquí, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos hacer una ya definición no contingente de la financiarización. Vamos a caracterizar una caracterización abstracta de la financiarización. Fíjense que se parece bastante poco a las definiciones que se usaron en la primera mesa, pero creo que en realidad se vincula mucho. Aquí las definiciones que usaron en la primera mesa tenían un contenido concreto histórico muy fuerte, estaban en muchos sentidos definiendo la financiarización neoliberal. Esto pretende ser una definición abstracta de la financiarización, aplicable a cualquier contingencia, a cualquier momento histórico en general, ¿no? Una dominación relativa del capital propiedad sobre el capital activo, así como a las formas parasitarias y semiparasitarias sobre las formas no parasitarias de valorización. Supone una preferencia por las formas financieras de valorización por parte de los capitales individuales para su expansión continua, y unas preferencias por las formas secundarias de ganancia, las especulativas, frente a las formas primarias de ganancia, y especialmente estas formas especulativas asociadas a las formas dineraria y financiera. En otras palabras, supone que cuando los capitales toman decisiones sobre cuál va a ser el mix, cuál va a ser el mix sobre el cual van a valorizarse, ¿verdad? Conjunto de formas abstractas con el cual se van a valorizar, van a tender a elegir más aquellas que están hacia abajo, ¿de acuerdo? Y más aquellas que están hacia la derecha del cuadro, con especial énfasis, evidentemente, a la esquina inferior derecha, de una forma muy, muy gráfica y quizá un poco burda, ¿no? Evidentemente, dado que todas las formas de valorización se valorizan mediante el plusvalor, ¿de acuerdo? Existe una contradicción entre la lógica de valorización de los capitales individuales y la lógica de valorización del capital en su conjunto. Para que el capital se valorice en su conjunto, se requiere de capital productivo y se requiere de la producción de plusvalor. Pero a los capitales individuales les da igual cómo se valorizan, les da igual con qué forma abstracta de valorización lo hacen, con qué forma van a optar por aquel mix, por aquel conjunto de formas abstractas que maximice su valorización. Aquí, en las fuentes de plusvalor, evidentemente, es algo que no dije, pero que quiero decir ahora, no nada más tenemos que considerar que las formas abstractas en la práctica se van a valorizar con plusvalor. Esto es un esquema muy estático, ¿verdad? Cuando lo hacemos dinámico y más amplio, lo concretizamos un poquito más, hay que considerar que no nada más son flujos, también son fondos, reservas con las que se valorizan los diferentes capitales, y no nada más eso, sino que se pueden crear reservas de valor, que es lo que hace fundamentalmente el sistema financiero, crear reservas de valor ¿verdad? Y evidentemente la permanencia y la dominación durante largos periodos de tiempo de estas formas financieras especulativas no se podría explicar porque simplemente jalan plusvalor, sino porque además jalan otro tipo de fuentes de ganancia que en última instancia van a ser plusvalor, pero durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse como a partir de mecanismos crediticios, del incremento del crédito, del incremento de la masa monetaria, del dinero, etcétera. Voy para atrás.
pasando, concretizando, pero muy poquito, ¿verdad? Quedándonos muy en la superficie, ¿verdad? En realidad, lo que comenté, las formas concretas de valorización, los capitales independientes o autónomos son una combinación específica de formas abstractas con distinto peso relativo de estas. Hay empresas industriales, empresas financieras, etc. La forma específica que asumen los capitales autónomos depende de una serie de factores económicos, sociales, políticos, históricos, institucionales, etc. Cuando queremos estudiar la financiarización como un fenómeno histórico específico, debemos acudir a todos estos factores para caracterizar la financiarización neoliberal. No podemos quedarnos en este nivel de abstracción, lógicamente, pero consideramos que la teoría nos ayuda a ser un soporte fuerte para el análisis concreto y específico. Y esta parte teórica la concluyo, y quizás ya toda mi presentación, con un planteamiento que lo pongo como pregunta, porque creo que es bastante atrevido, incluso no estaría yo convencido sobre él, ¿no? Y es que una vez que hemos analizado, evidentemente estas formas abstractas, el capital no puede existir de forma abstracta, siempre existe de forma histórica, concreta, bajo unas determinadas normas, regulaciones, etcétera, ¿no? Pero si suponemos que la regulación de las formas abstractas de valorización del capital es laxa, es decir, si los capitales autónomos cuentan con un alto grado de libertad para elegir cuál es su forma combinada de valorización, ¿podemos decir que existe una tendencia inherente a la financiarización? Podemos decir que, insisto, es imposible desligar lo concreto de lo abstracto, ¿no? Lo abstracto siempre tiene una existencia concreta, pero podemos decir que la existencia del capital es bajo la forma financiarizada y solo cuando hay una fuerte regulación de las formas abstractas que puede elegir el capital es que tiene una existencia no financiarizada, ¿de acuerdo? Es una especulación, yo no estoy convencido plenamente de que así sea, además es más provocativa que por lo que comento, ¿no? De las formas de existencia, etcétera, ¿no? Y todavía me falta presentar la parte empírica, pero creo yo que se agotó el tiempo. Entonces lo dejaría aquí y no sé si me dé tiempo en algún momento, en el orden de preguntas, etcétera, ilustrar alguna cosa, y si no, cualquiera que quiera obtener el resto de mi ponencia, hay una serie de gráficas, me lo puede solicitar al correo electrónico que encontrarán fácilmente, ¿no? Por ahí si lo buscan, si no lo tienen. Estaba en la página inicial, ¿no? También. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora le damos la palabra a los comentarios de la doctora Millares. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser bastante breve en mis comentarios, justamente para a ver si en la sesión de preguntas y respuestas el doctor Câmara tiene tiempo de presentarnos con más calma algunos del trabajo empírico que trae, ¿no? Antes de empezar mi comentario propiamente dicho, que lo dividí en 4 partes, yo quisiera agradecer muchísimo a Sergio por aceptar la invitación y por presentarnos el trabajo de hoy. Con Cláudia, cuando estábamos pensando cuál sería la naturaleza de las conferencias magistrales y en la organización del encuentro, sentimos la necesidad de una discusión que realmente abonara con esa densidad teórica en la discusión sobre financiarización, porque como bien dijo Sergio, es un concepto donde cabe todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, depende de qué contenido sustantivo cada analista está usando el concepto que va a determinar su utilidad o no, ¿no? Entonces, esa fue parte de la inquietud y por eso le extendimos la invitación a Sergio, ¿no? Además, Cláudia y yo también somos parte de un grupo de trabajo y nos formamos en un grupo de trabajo con las doctoras Girón y Correa, que es una mezcla teórica post-keynesiana, estructuralista,
marxista, entonces es una cosa eclética, pero dosificada con criterios, ¿no? Entonces era justamente, quisiéramos de alguna forma, a partir de la conferencia magistral, establecer un foro de discusión justamente con el grupo de la UAM Azcapotzalco, con Sergio, con el doctor Abelardo Marinha, con Leinat, que es gente que está avanzando en la definición marxista de lo que es esa cosa, financiarización. Entonces la idea era justamente intercambiar impresiones con ese grupo de la UAM Azcapotzalco, aquí representado por Sergio, ¿no? Entonces, bueno, ya que conté el chisme por detrás de la conferencia magistral, ahora entro en los comentarios propiamente dichos de la ponencia de hoy, ¿no? La primera cuestión es polémicas, ¿no? Entonces, sería las polémicas en el campo marxista de la reflexión teórica sobre qué rayos son las finanzas hoy en la acumulación de capital, yo creo que ayuda a entender y ubicar mejor la conferencia que acaba de darnos Sergio, ¿no? Entonces, uno puede mapear una serie de dinámicas en el seno mismo del marxismo contemporáneo. Entre ellas, yo voy a destacar dos. Hay inúmeras más, ¿no? O sea, polémica por todos lados y más en el campo marxista aún más intenso, ¿no? Porque justamente la rigurosidad del trato conceptual es demandada, ¿no? Entonces mapeo dos. La primera es justamente entre la tradición de lo que sería el SOAS de la Universidad de Londres, la Pavitsas Fine, versus lo que un alumno de maestría aquí del posgrado de Economía defendió en su tesis justamente de maestría, y está presente aquí, sentadito, que es un marxismo post-keynesiano versus un marxismo clásico en el análisis de la financiarización, ¿no? Entonces, Illich justamente hace esa división entre la Pavitsas y Fine y esa banda como representantes de ese marxismo post-keynesiano versus Caherdy, Mosley y Kliman como representantes de ese marxismo clásico en la discusión de las finanzas y la acumulación de capital hoy, ¿no? Esa es una polémica. La otra polémica es cómo los historiadores marxistas, y eso también Sergio hizo bien la diferenciación aquí, entienden, o sea, y también como fue mencionado en la mesa anterior, si estamos discutiendo financiarización, estamos hablando de una tendencia de la acumulación de capital que es atemporal, en el sentido que siempre caminamos hacia allá, siempre hay momentos históricos en que recurrentemente esa dimensión financiera va ganando cada vez más y más peso en la acumulación de capital hasta que está en una crisis y hay un nuevo reacomodo, o financiarización neoliberal, como Sergio la llama, que uno puede guardar ese concepto para un determinado momento histórico. Entonces, a partir de finales de Bretton Woods hasta la fecha, estamos en el marco de esa financiarización. ¿Cómo usar esa categoría? También los historiadores marxistas, hay de Chile mole pozole ahí, ¿no? Entonces, es importante ese tipo de limitaciones y apretar un tornillo más en la definición de financiarización. Mi segundo comentario con relación a la reflexión que nos trae Sergio, y que a mí se me hace fundamental, es que justamente hace parte de esa tendencia dentro del marxismo de retomar las categorías marxianas y desmenuzarlas para, a partir de ahí, tratar de traer la discusión al campo del capitalismo contemporáneo, ¿no? Entonces es muy rico ese tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, las categorías marxianas esenciales para discutir lo que es la tendencia, cómo se da esa tendencia de mundialización del capital y el rol de las finanzas en ella, y cómo es su correlación con la teoría del valor-trabajo, ¿no? Entonces, siempre hay ¿cómo se dice? Una conexión clara y directa, que la teoría del valor-trabajo no se fue por un tubo en ese análisis, ¿no?
Entonces, por eso la vinculación, y es importante el vínculo entre lo que son las grandes leyes, las tendencias de largo plazo del capitalismo, como es la ley de la tendencia declinante de la tasa de ganancia en el proceso de acumulación de capital, y cómo esa se materializa en el corto plazo, y cómo ella se manifiesta en el corto plazo. Entonces, eso es también un tema muy presente en el trabajo de Sergio, ese puente entre corto plazo, largo plazo, y cómo se dan esos eslabonamientos, ¿no? No necesariamente en el día de hoy, pero en otros trabajos. Y ese es un aspecto fundamental, entiendo yo, para entender gran parte y analizar gran parte de esos procesos contemporáneos de la acumulación de capital. Un tercer aspecto que yo quisiera destacar, que también es más vinculado a otros trabajos y que infelizmente todavía no nos presenta Sergio, pero es algo muy característico del grupo de trabajo allá, de la UAN Azcapotzalco, es ese mix entre ejercicios empíricos, revisión histórica y profundo análisis teórico, ¿no? Entonces, esos tres elementos siempre están presentes, y a mí se me hace que también es ¿cómo se dice? Un avance en la agenda de investigación sobre el capitalismo contemporáneo, ¿no? Entonces, justamente es como les decía, de cómo se conectan los eventos de corto plazo con las tendencias de largo plazo a través de la revisión histórica y del análisis empírico, son elementos que son constituyentes del grupo de trabajo de allá. Y finalmente, para ya ir cerrando mi cuarto punto, que también hace referencia a otros trabajos de Sergio, y no solo con el trabajo que hoy se presenta aquí. Por cierto, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Hicimos una carpetita y por ahí Daniela, ¿puedes pasar la mano? Si la buscan al final de la conferencia, le pasa, de nuevo, más eso, ahí. Si la buscan al final de la conferencia, tenemos una carpetita con los textos, algunos de los textos de Sergio y algunos de los textos de la doctora Todorova, que es la otra conferencista magistral, ¿no? Y ahí sí, con mucho más una lectura post-keynesiana, y lo que vamos a ver en otro momento, ¿no? Entonces, si quieren los textos de referencia, ahí busquen a Daniela al final de la sesión. Pero mi cuarto punto es que en otros textos de Sergio, sobre todo pensando la economía española, es que pone ese arsenal de revisión teórica profunda y con densidad, revisión empírica, trabajo empírico serio y fino, y revisión histórica, a servicio de entender también cómo se inserta en la acumulación mundial del capital, con esa preponderancia financiera, ese es mi vocabulario, no el de él, las economías en distintas etapas o distintas formas de inserción en el capitalismo. Entonces, da margen para hablar y analizar tendencias distintas en economías periféricas y economías centrales ahí, ¿no? Entonces, esa era parte de lo que les quería compartir, más, como les dije, más que de la conferencia magistral que ahora acabamos de escuchar, porque cumple absolutamente, supera nuestras expectativas de esa idea de traer una discusión con mucho más densidad teórica, pero más referente al conjunto de la obra de Sergio hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente yo no puedo hablar, como ya se habrán dado cuenta, pero ha sido muy, muy grato haber oído la ponencia de Sergio Cámara, porque efectivamente yo creo que parte del pensamiento de Hilferdin y parte del pensamiento de Schumpeter y Keynes nacen principalmente, y bueno, después Schumpeter y después Minsky, las raíces están en el tomo 3. Y es un gran avance poder ver cómo a partir del tomo 3 se puede traer esa construcción del marxismo para poder entender el día de hoy lo que es el proceso de financiarización.
Yo quisiera seguir hablando, pero me voy. Lo siento mucho. Pero es que si no vengo, capaz que Mónica me mata. Entonces yo me retiro, los dejo. Yo le pediría a Claudia que siga moderando. Y pues muchas felicidades, Sergio. Está muy interesante. Me da mucho gusto que profundicen en el marxismo, porque definitivamente que la metodología marxista es la única que te puede explicar precisamente lo que está pasando ahorita. O sea, para poder entender todo lo que es el capitalismo contemporáneo, bueno, la palabra contemporáneo no me gusta mucho, pero al día de hoy lo que está pasando, porque simplemente si traquéramos lo que pasa entre Estados Unidos y China, pues es precisamente una lucha de titanes por ganancias que efectivamente esas grandes empresas, tanto las públicas de China como las privadas de Estados Unidos, están luchando por espacios para la reproducción y la obtención del valor, ¿no? Entonces, ha sido muy rica. Le pido a Claudia que pase y pues muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues una vez que hemos hecho el reemplazo, vamos a tomar una serie de preguntas. No sé cuánto tiempo tengamos. ¿Sí? Nos alcanzan bien 2 rondas de preguntas. Empezamos por ahí con el chico de lentes. Tu nombre, por favor, y tu pregunta breve. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Villavicencio y quiero agradecer al doctor Sergio Cámara por su ponencia y a la doctora Mónica Meireles por sus comentarios. Ahora, considerando que el marxismo es una de las corrientes de la heterodoxia que más ha avanzado en desarrollar el concepto de financiarización, pero que sin embargo no hay un consenso claro sobre la definición del término, creo que hay una controversia clave que ya mencionó la doctora Mónica y que sería bastante interesante que nos compartieras tu opinión, Sergio. Y es que si bien por un lado tenemos autores como Lapavitsas y Fine, que a pesar de que entre ellos mismos tienen diferencias y contrastes en sus posturas, coinciden en que la financiarización es una etapa específica del capitalismo que comenzó en los años 70 y continúa hasta la actualidad. Y por otro lado hay autores como Jeff Powell o Arturo Guillén, que inspirados en la teoría de los ciclos de acumulación de Ricci, ven a la financiarización como un proceso cíclico, siendo que hay momentos en la historia del capitalismo que la actividad financiera predomina sobre el financiamiento productivo y etapas donde pasa lo contrario. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería tu postura o en qué grupo de autores tú te colocarías? Muy bien. Tenemos aquí enfrente otra pregunta. Por favor. Bueno, aquí y después, o sea, 3 preguntas, cerramos 3 preguntas. Muy bien. Sí, gracias. Felicidades a todos por este evento. Doctor Sergio, me gustaría, atentamente escuché su estructura teórica y me gustaría saber si en un momento determinado esta teoría está yendo hacia el camino de la complicación en lugar de ir al camino de la simplificación. Se me hizo un tanto difícil cuando platicamos el concepto de capital ficticio y como que ahí ya me perdí un poquito. Entonces, en términos académicos, me gustaría saber si por allí puede plantear algo de simplificación. Y también me gustaría saber rápidamente, como bien lo decía la doctora Alicia, tenemos expresiones nuevas que Carlos Marx no alcanzó a visualizar. Tenemos expresiones nuevas como las empresas públicas que dice la doctora Alicia en China y las empresas privadas en Estados Unidos. Pero la pregunta concreta es, si en su teoría usted me comenta que si el Estado no regula, se da el fenómeno de la financiarización por parte de los entes privados o los big banks, ¿qué sucede si razonamos teóricamente y el Estado alcanza a regular
este fenómeno. Y mi pregunta es, en este caso, cuando regula el Estado, ¿surgiría una financiarización desde el Estado? Muchas gracias. Muy bien. La tercera pregunta y última de esta ronda. Hola, muchas Tu gracias. nombre, por favor. Yo soy Armando Negrete y bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, al contrario, fue la mala suerte ir después. Yo festejo mucho estos desarrollos hacia adelante desde el trabajo teórico de Marx, entonces, pues no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, felicidades por el trabajo. En cambio, me surgen dos dudas y una creo que es central, seguramente ya lo discutieron en su grupo de trabajo, que es la oposición entre las formas abstractas de valorización y la autonomización de estas formas, ¿no? Decías que en Marx son obscuras y que tal vez incluso innecesarias y complican el análisis del capital en general y para el caso de la forma financiarizada. Yo pienso, ¿no? Se me ocurre que la otra forma de mirarlo desde la forma autonomizada de la circulación del dinero como dinero incrementado, esto que Marx distingue entre el proceso de valorización y el proceso de capitalización, sí se vuelve necesario el análisis de esta forma autonomizada del capital. Entonces, bueno, esa es una. Seguramente ustedes en el grupo ya lo han discutido, pero quisiera conocer la opinión. La otra me parece son tres comentarios nada más. La segunda me parece muy interesante la definición que propone sobre financiarización y esta forma de capitalización de flujos futuros. Y sobre esta definición me gustaría mucho saber cómo la relacionas con lo que ya no pudiste digamos, desarrollar, que es la teoría del valor, ¿no? O sea, quiere decir, hay bueno, la pregunta a lo mejor lo conecto con el tercer comentario y con eso termino. Hay una dinámica de precios y de tasa de ganancia que no se equilibra necesariamente por la forma, digamos, tradicional del capital, ¿no? O sea, como un equilibrio entre las ramas y un equilibrio entre los capitales individuales y el capital social en general. Entonces, cuando aparecen... ¿Puede ser más breve, por favor? Más o menos, ya casi. Cuando aparecen mercancías que no circulan bajo esta forma de la teoría del valor, digamos, valor, precio, tasa de ganancia, bueno, justo por eso me parece muy interesante la forma de capitalización de flujos futuros. Entonces, bueno, nada más que termines de relacionarlo con la teoría del valor. Muy bien. Te damos la palabra, Sergio. Bueno, creo que puedo... el segundo nombre, perdón, ¿cuál? Gustavo, ok, perdón. Sí, pero es que no me di tiempo a anotar. Ah, ok, o sí, en algún momento. Ok, voy a empezar por las preguntas que tienen que ver con los aspectos más teóricos. En primer lugar, no, yo sé que o sea, evidentemente sí es complicado. La teoría es complicado y meterse a estudiar todo esto es complicado. Creo yo que efectivamente a mí me ha costado y me ha sido difícil, me ha llevado mucho tiempo intentar entender esto y desentrañarlo. Y evidentemente siempre es muy difícil, creo que es un comentario que hacía Claudia, ¿verdad?, en la inauguración, y luego, pues evidentemente siempre es muy difícil intentar plasmarlo en una conferencia, aunque aquí tuve la suerte de tener muchos más minutos de los que tiene uno normalmente en los eventos, ¿no? Es mucho más difícil intentar plasmarlo, pero si uno intenta hacer teoría es para hacerla de una manera mucho más simple y mucho más sencilla de lo que existe, de lo que existe, ¿no? Y creo yo que ahí va este aporte, ¿no? Creo que no complejiza, sino que puede ayudar a entender mejor los fenómenos a partir de un análisis más sencillo. En particular, cuando hablamos de capital ficticio, creo yo que fue quizás de todo lo que hablé, una de las cosas que de todo lo que hablé creo que fue el caso en el que simplifico, ¿no? Porque mientras más tiene muchas posibles definiciones de capital ficticio, y dije, no, en realidad la que creo que es aplicable, es buena y sirve para entender y para explicar
el capitalismo, y evidentemente también el capitalismo hoy, es esta en particular, que es la de la capitalización de los flujos. Lo articulo con la última pregunta, con el último comentario de Armando. Era mi definición de capital ficticio, flujos de renta, no de financiarización. Financiarización era la otra definición, ¿no? Estrictamente de capital ficticio. Esta idea de los flujos capitalizados de renta es en realidad también una idea que retoma Joan Robinson en su famosa crítica al capital, ¿verdad? En las diferentes medidas, etcétera, del capital. Eso es lo mismo que está ahí. Es como una doble medida del capital, que tiene la capital, una doble dimensión. Y yo creo que está en Marx también, como la definición, y yo creo que es lo que como se debe de rescatar esta idea de capital ficticio, porque alternativamente también es muy difícil, ¿no? Porque cuando se define, no, es que es cosas que valen más de lo que debería, o sea, yo qué sé, se emite más dinero pero ¿y cuánto vale algo en la circulación, etcétera? No hay una regla para muchas cosas para saber cuánto vale algo, etcétera. Evidentemente si existiera eso, no habría burbujas, porque todo el mundo sabría cuánto valen las cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, creo yo que es el concepto útil de capital ficticio, creo que va por ahí, exclusivamente por la parte que tiene que ver con capitalización de rentas, pero no lo vinculo con una ruptura en la teoría del valor, sino más bien lo contrario. Creo que se inserta dentro bien de la teoría del valor. Creo que si algo se puede aportar desde el marxismo en el análisis de la financiarización, que quizás no está en lo mismo, por ejemplo, en las vertientes poskeynesianas, de las que nosotros heredamos tanto y tomamos tanto y creo que nos retroalimentamos, es precisamente la existencia de una teoría del valor. Creo que en el marxismo tiene una teoría del valor mucho más sólida y fuerte que el poskeynesianismo. Que el valor es algo muy complejo, como vieron en el cuadro, cuando hablamos de formas de valorización etcétera, pero aun con todo creo que es uno de los aportes interesantes, y no creo que rompa con la teoría del valor del trabajo. Yo creo que sí, los precios de las mercancías difieren es complicado porque eso nos metemos a otro tema, ¿no? Pero los precios a los que se venden las mercancías difieren de sus precios de producción, etcétera, y ciertas cosas. No necesariamente las tasas de ganancia no siempre son las tasas de ganancia sectoriales, hay una fluctuación, una gravitación ahí, pero no creo que esto se vincule, insisto, con ninguna ruptura de la teoría del valor. En mi opinión, yo tengo una perspectiva, aunque no sé si lo pareciera o no, pero bastante ortodoxa del marxismo, ¿no? Intento vincular esto también con la primera pregunta que me hizo Giovanni, ¿no? Antes, lo de la autonomización. Realmente lo que yo quise decir ahí es que no se gana nada pensando en autonomización de las formas funcionales. Eso Marx lo desliza, lo pone ahí, etcétera, y en mi opinión no se gana nada, más bien se pierde. Si las formas funcionales son autónomas, tienen una existencia independiente, incluso forman un sector de la producción, entonces hablaríamos de, por ejemplo, ¿por qué no los capitales se pasan de un lado a otro? ¿Por qué no se igualan las tasas de ganancia? ¿Por qué no? Etcétera. Habría competencia entre esas diferentes formas. Entre las formas abstractas de valorización no hay competencia. No existe competencia. Entre formas autónomas sí que habría competencia. Y por lo tanto creo que no se gana nada, sino más bien se pierde con la idea de autonomización de las formas funcionales en Marx. La idea de que esos capitales existan de forma concreta creo que impide un análisis entonces, evidentemente, yo creo que soy muy ortodoxo, muy marxista, pero eso está en Marx, lo desliza, entiendo que también es en una parte no concluida de su obra. No quiero entrar a valorar si lo podía haber hecho mejor o peor, o si me da igual, pero estamos hablando de construir teoría para el futuro. Yo, en mi opinión, tengo una visión muy ortodoxa marxista, pero eso de Marx no vale. La autonomización no vale, y hay que sustituirla por este concepto que creo que es mucho más poderoso, que es el de formas abstractas, y que es en gran parte el núcleo de la aportación que he intentado transmitir aquí, ¿no? Creo que es un concepto mucho más fuerte el de formas abstractas que el de autonomización. Se oponen uno a otro, y yo creo que el de formas abstractas es más potente. Insisto, como dije, permite no caer en análisis sectoriales y análisis de fracciones de clase al nivel abstracto, que a nivel concreto por supuesto que hay que llevarlos a cabo. Por último, ya entro en la tema de la pregunta de Giovanni y también la segunda parte de la pregunta de Gustavo, ¿no? Y aquí, si me puedo tomar 2 minutos, 3 minutos más, puedo detenerme un poco más. ¿Es algo cíclico o es algo
por así decirlo, permanente, ¿no? Y yo diría, yo deslicé que puede ser algo permanente, pero no, en realidad son diferentes niveles de análisis. Históricamente sabemos que es algo cíclico. Históricamente sabemos que la financiarización se ha presentado de forma cíclica, ¿no? Aquí aprovecho también para presentar no las primeras, sino la última gráfica que iba a presentar aquí. No viene nada que tenga que ver con un indicador primario o directo de la financiarización, sino más bien con la este tiene para disparar, es este, ¿no? Sí. Sino más bien con otros aspectos, tasa de ganancia, ¿verdad? Tasa general, tasa de ganancia, tasa de acumulación, esfuerzo inversor, ¿no? Y aquí lo que observamos es que son 4 largos periodos. El último es lo que yo denomino financiarización neoliberal. Por cierto, para mí el último periodo es el neoliberalismo, el periodo de la década de los 70 para acá. El neoliberalismo es mucho más amplio que la financiarización. La financiarización es una de las dimensiones del neoliberalismo, junto con la precarización laboral, la globalización y la financiarización. No creo que la financiarización no es una de las dimensiones, pero no engloba las características particulares que tiene el capitalismo en las últimas décadas. Hay otros conceptos que están, no sé si a la par, pero por lo menos sí teóricamente junto con el concepto de financiarización, ¿no? Vaya, yo aquí no veo muy bien. Este es el último periodo, y si observamos aquí la tasa de ganancia, lo que observamos es que existe una ligera, perdón, porque me puedo perder, una ligera recuperación, ¿verdad?, de la tasa de ganancia. No hay una caída tendencial en este periodo, ¿verdad? Y eso se asocia a, ¿verdad?, un esfuerzo inversor en descenso. Es decir, que a pesar de que se recupera la tasa de ganancia, las empresas no empiezan a acumular más. ¿Y por qué no acumulan si tienen más ganancia para acumular? La respuesta es porque no acumulan productivamente, lo hacen en otras formas de valorización. Y por eso tenemos una tasa de acumulación neta más baja que la que teníamos en el anterior periodo. Aquí con los ejes un poquito difícil de ver, pero bueno, más baja que la que teníamos en el anterior periodo. Y esto, ¿verdad?, ocurre también en este periodo, en el periodo que va desde el finales del siglo XIX, hasta la gran crisis, la gran depresión. Hasta ese periodo tenemos la misma caracterización, y a esto es una caracterización que podemos, que en ambos casos es una caracterización, por así decirlo, podemos hablar de financiarización con muy diferentes características, pero en ambos casos. Sin embargo, en los periodos, en el periodo de posguerra y en el periodo de la segunda mitad del siglo XIX, lo que tenemos es fundamentalmente caída tendencial de la tasa de ganancia. Caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, históricamente es algo cíclico, ¿de acuerdo? Sabemos, teóricamente creo yo que está indefinido, no podemos decir, respondiendo a mi pregunta que ponía ahí como, creo que es algo indefinido, no podemos definirlo si no nos vamos a lo concreto, si no nos vamos al histórico, etc. ¿Hay una tendencia inherente a la financiarización? La respuesta es no. Y vinculo esto también con lo que decía Gustavo. Si el Estado no regule, lo que respondería es yo, no, el Estado siempre regula. Siempre hay instituciones de regulación, siempre hay instituciones, la cuestión es cómo regula. No puede existir el capital de forma, sin instituciones, sin regulación, etcétera, ¿no? En mi opinión, cuando el Estado regula fuertemente y cuando el Estado regula para qué, cuando el Estado regula para que las formas financieras y dineraria, financiera, especulativas, de valorización no tengan lugar, pues lo que va a operar es una hegemonía de las formas productivas y lo que va a operar es una caída tendencial de la tasa de ganancia, como ocurre en esos dos periodos históricos. Cuando el Estado regula para permitir la existencia y la ampliación de las formas financieras especulativas de valorización del capital, pues lo que va a ocurrir son periodos de acumulación del capital en este tipo de formas. Y estos periodos, así como los periodos anteriores, desembocan en la crisis estructural de rentabilidad que tenemos aquí y que tenemos aquí en los años 70, crisis estructurales de rentabilidad. Estos otros periodos desembocan en crisis estructurales financieras. La crisis estructural financiera se define casi igual que la crisis estructural de rentabilidad. Es una sobreacumulación de capital. Se ha sobreacumulado capital. En el caso de la crisis estructural de rentabilidad se sobreacumula capital productivo y tiende a la caída en la tasa de ganancia. En el caso de la crisis estructural financiera lo que se sobreacumula es capital, pero bajo formas
dominantemente financieras y especulativas. Sobreacumulación en relación a qué, no a la ganancia, no a la tasa de ganancia, sino a las fuentes futuras de flujo de ingreso que permiten valorizar esos capitales. El mecanismo que está detrás de ambas crisis es el mismo, es la tendencia inherente del capital a expandirse a la mayor tasa posible y a sobreacumularse a la mayor tasa posible. Es la misma naturaleza del capital que está detrás de ambos fenómenos, pero con una dominación distinta de formas abstractas de valorización, y esto es algo que yo, con lo que quería concluir mi ponencia, y es algo que intento enfatizar. No es que la financiarización vaya en contra de la naturaleza que Marx describió del capital, es precisamente lo mismo, es la naturaleza a la expansión continua del capital lo que lleva a sobreacumular ese capital, pero ahora bajo formas financieras y especulativas esencialmente, ¿no? Y perdón por extenderme en la respuesta. Gracias. Porque la tercera la hago yo. A ver. Tu nombre, por favor, y en breve. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilich Emiliano Castellanos. Tengo 3 preguntas. En primer lugar, sobre la definición de financiarización no contingente. Plantea algunos rasgos como la dominación relativa del capital propiedad sobre el capital en acción, etcétera. Algunos 3 rasgos plantea. Y pretende esta definición ser abstracta de manera que aplique a cualquier financiarización, ¿no? Anteriores o presentes, no precisamente la neoliberal. Sin embargo, vemos que estos rasgos son precisamente los que comporta la financiarización en esta etapa. Entonces, ¿cómo pretendemos que con una definición asociada a esta etapa pueda ser no contingente a cualquier otra manifestación? Por ejemplo, la Pavitsas plantea una primera ola de expansión de las finanzas, que coincidía con el ascenso del imperialismo, en otros términos. Y esta segunda ola, de los 70s para acá, que sería la segunda financiarización. Vemos que la primera financiarización, como usted mismo lo ilustra, se asocia a un comportamiento ascendente de la tasa de ganancia. Entonces, en este contexto estructural de la acumulación capitalista, en donde hay una ganancia alta, ¿por qué habría una preferencia de los capitalistas a formas financieras de valorización? Entonces, esa sería una primera, digamos, análisis sobre la no contingencia de su definición. En cuanto a la definición de capital ficticio como flujo de capitalización futura, es una aproximación que ciertamente tiene precedentes, como en el propio Durand. La Pavitsas incluso también se aproxima a esa definición, incluso Goodman. Ahora, me parece que sí obedece a un factor que corresponde al fenómeno del capital ficticio, pero deja de lado un aspecto, lo ficticio. ¿En qué reside lo ficticio de acuerdo a esta definición? En Marx, el acuñar el término ficticio no era una casualidad, sino que se refería o trataba de ilustrar que era un capital o una suma más bien, ¿no? Digamos, ficticia de valor, que no transitaba por ningún ciclo de reproducción, digamos que no se autovalorizaba, y de ahí el concepto de ficticio. Entonces, y esa era una diferencia con el capital e interés, que sí iba a transitar a un ciclo de reproducción o de circulación. Entonces, me parece que esa definición no atiende a lo ficticio. Entonces, no se distingue de otro capital, como por ejemplo, con esta definición, ¿cuál sería la diferencia con el capital prestable o a interés? Y finalmente, bueno, con esas dos. Gracias. Sí. Una más, por favor. Bueno, si hay más, ¿nos da tiempo a otra ronda? Ok. ¿Una más? Sí. Doctor Morera. Vivimos el desarrollismo financiero, ¿correcto? Y el desarrollismo financiero nos dice que el dinero llegó a la fetichización de la consumación del capital, del capitalismo.
Entonces, lo que encontramos es que realmente el género humano ha evolucionado en Por favor, breve. no, permíteme, generaciones civilizatorias. Entonces, el hombre ha creado todo lo que conocemos como sociedad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera. Entonces, en la interpretación, en la historia evolutiva de la humanidad, hay una filosofía, hay valores. Y cuando hablamos de marxismo, hablamos de la teoría del valor para poder entender ahí mismo hasta dónde llega el desarrollismo financiero de hoy en día. Pero lo que también es cierto es lo que decía aquí el profesor que dio la última ponencia, es que efectivamente la instrumentación financiera nunca va a dejar de ser creativa. Ahora vemos que todos los instrumentos financieros pueden emplearse de otra manera. Entonces mi pregunta es, hoy que hablamos de una reconstrucción basada, hay quien piensa que el modo de producción no es el más exacto, que es el modo de utilización de los recursos naturales. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría preguntarle al maestro cómo él sitúa que el futuro inmediato hablando de la cuarta transformación y de lo que hoy el mundo, en torno al mundo giran los problemas financieros, que son los más productivos, cómo él ve una reconstrucción, digamos, en las próximas 3 décadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en términos de finanza hemisférica y en términos de finanza latinoamericana y en términos de lo que puede ser la finanza en México? Muy bien. Yo tengo la tercera pregunta. ¿Cuál es el puente entre la teoría marxista y la teoría post-keynesiana? ¿Dónde ubicas el punto donde pudiera haber un cierto diálogo entre las dos y no parecieran ser tan distantes una de la otra? Y la otra es que se quedó en el aire de la primera mesa. ¿Existe una reversión de la financiarización? O sea, viéndose al futuro, existe desde la perspectiva marxista. Gracias por las preguntas. En el primer caso, sí, efectivamente, yo lo caracterizo con 3 rasgos que yo creo que son no contingentes. Claro que esos 3 rasgos se den en la financiarización específica neoliberal actual. Creo yo que es una bondad de la definición y no un problema en la definición. El problema sería que yo estuviera utilizando algún aspecto contingente neoliberal para definir lo que yo considero como no contingente, ¿no? Cuando hablamos de con la definición que yo uso, estoy hablando de utilizo para la definición capital, formas productivas, no productivas, formas ya me saldrá, capital como actividad frente a capital como propiedad, formas parasitarias, semiparasitarias, parasitarias, y todas ellas, creo yo, que se vinculan, y formas primarias y secundarias de la ganancia, que creo yo que todas se definen, por así decirlo, de forma abstracta a partir del concepto de capital, sin ir a su existencia histórica, etc., ¿no?
Evidentemente, este tipo de abstracciones son siempre complicadas porque el capital tiene una existencia histórica, no existe de forma abstracta, ¿no? Entonces, siempre son complicadas, pero yo creo que, aun con todo, sigue siendo una definición no contingente, ¿no? ¿Por qué hay preferencia a dominación? Ahí sí, ahí nos tenemos que meter a los factores históricos que llevan a eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre eso en el neoliberalismo? Yo lo he trabajado, lo tengo en algunos, pero lo he trabajado poco. Creo que aquí ha habido ponencias que han sido mucho más interesantes de por qué ha trabajado eso, ¿no? Por ejemplo, lo que vi de la ponencia de Claudia hablaba de ese cambio de poder entre los bancos a los mercados financieros. Evidentemente es algo muy importante, por qué ocurre eso, etcétera. Hay que irse a los hechos históricos de por qué ocurre eso y empieza a haber esa dominación o preferencia. Pero eso, por así decirlo, iba más allá de mi ponencia. Insisto, algún escrito que tengo yo aborda eso, aunque no de forma profunda, más bien de forma complementaria a otros análisis que hago, ¿no? Sobre la definición de capital ficticio de Ciric, Durán, de Lapavitsas, Goodman, no ubico bien, ¿es la mujer o quién es? Ah, Goodman. Ok. Ya. Él es poskeynesiano, ¿verdad? Sí, sí. Sí. También, ok. Él no conozco su trabajo. Debería leerlo. No tengo desarrollado. Claro, él es también, claro, es el que se considera también como parte de la escuela de los recientes, ¿no? De la escuela de la regulación, etcétera. Ya lo ubico, ya bien. Ok, perdón. Bien, tengo que ver su definición. En realidad, yo lo que estoy diciendo aquí no es, o sea, como propuesta de definición no estoy diciendo una nueva definición de capital ficticio, sino que estoy diciendo que la idea de capital ficticio se debe limitar a esa definición que dice Marx y que evidentemente retoma en muchos momentos. ¿Por qué? En primer lugar, creo que sí que hay una dimensión ficticia, ¿de acuerdo? Creo que sí que hay una dimensión ficticia. La dimensión ficticia creo que la definí aquí, se relaciona con el carácter de incertidumbre de esos flujos. Estamos hablando de flujos futuros, hay una incertidumbre sobre tanto cuál va a ser los flujos, sobre cuál es la tasa de descuento que va a haber en un futuro y por lo tanto hay ahí un carácter ficticio, de una dimensión ficticia, ¿no? Tú decías que Marx define, por ejemplo, claro, que dice que el capital interés cuando se presta para ser acumulado no es ficticio, pero cuando se presta, yo utilizo para eso el concepto de parasitario, no parasitario, etcétera, ¿no? Me parece que es más exacto y más, a ver, ¿qué de ficticio tiene que el gobierno de Alemania emita deuda pública a largo plazo a tasas negativas? A tasas negativas. ¿Qué de ficticio y real tiene eso? No, a tasas negativas. El gobierno de Estados Unidos emite deuda pública a largo plazo, ahora ya a tasas, o con un poquito, pero al 0%. Ahora bien, ahora yo digo, voy a invertir productivamente, ¿no? Voy a invertir productivamente, voy a invertir en producir, yo qué sé, tarjetitas de estas, se me ha ocurrido, masivamente, millones. Y voy a poner fábricas productivas que producen tarjetitas de estas, millones. ¿Cuánto voy a ganar? Bueno, mejor de estas, tarjetas rojas, voy a ganar, ¿no? Tarjeta roja y me salgo, ¿qué? Yo creo que por ahí no va la definición de lo que es ficticio o no es ficticio. Por ahí no va, en ese sentido, ¿no? Creo que la definición de capitalización es más interesante por ese lado, ¿no? La pregunta de Carlos y la última pregunta de Claudia se conectan, ¿no? Si hay una reversión ya o no de la financiación y hacia dónde va. No creo que haya habido una reversión de la financiarización, ¿no? Evidentemente sí que, si uno ve indicadores, se ha ido, o sea, evidentemente la crisis hizo que se redujeran, pero como tal no ha habido una reversión de la financiarización. Yo pienso que el capital en general, pero los capitales concretos que que se valorizan fundamentalmente mediante las formas financieras han sido muy fuertes durante la crisis, durante la gran recesión, y posteriormente han sido muy fuertes en la lucha de clases concreta, ahora sí, entre diferentes capitales, etcétera, para defender sus intereses y defender sus formas de valorización, ¿no? Y en ese sentido creo que no hay una reversión que vaya para allá. En parte también es
en parte también, evidentemente, es la razón que explica la debilidad de la acumulación de capital posterior a la crisis y el hecho de que pues probablemente ya hay muchos que están indicando, de todo tipo, muchos economistas, muchas instituciones, muchos que están indicando ya sobre la proximidad de una nueva recesión, ¿no?, en la economía mundial y todas las consecuencias que tendría, en el sentido de la dificultad de afrontarla, de con qué herramientas, con qué, etcétera, durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que no ha habido una reversión de la financiarización. Puede que se haya mitigado, pero más por causa de la crisis que por otras causas. Y quizás se reinventó, pero de forma, me refiero, evidentemente sí, se sigue ganando mucho dinero, se sigue ganando más dinero y con eso y con otras cosas, se sigue, por lo tanto, utilizando como forma preferente de valorización. Pero sí que creo que también es algo muy difícil de sostener, ¿no? Creo que es algo muy difícil de sostener. Uno puede decir, no, el capitalismo salió más o menos bien librado de la gran recesión, ¿no? Metió con todo a la política contracíclica, inventó nuevas políticas contracíclicas de tipo monetario que no había utilizado nunca, ¿verdad? Innovó igual que innovó cuando se salió de la Gran Depresión, ahí ya con las políticas macroeconómicas, ahora con nuevas políticas macroeconómicas, política monetaria no convencional, etcétera, que no se tenía anteriormente. Ahora ya están diciendo que no os penséis que si viene otra gran recesión, sí que tenemos política monetaria, pero va a ser lo no convencional de lo no convencional, más todavía, podremos responder de alguna forma y probablemente pueda hacerse. Pero hay una parte en la que no ha respondido el capital y es que, a diferencia de la salida de la Gran Depresión, la salida de la Gran Recesión ha seguido castigando y mucho a nosotros, a los trabajadores, a la gran mayor parte de la población, ¿no? Y eso, una nueva crisis necesitaría volver a castigar más, etcétera, y siento yo que cada vez se vuelve más insostenible, ¿no? ¿Hacia dónde se vaya? No lo sé. Yo no sé si es muy complicado. Ahora se hablaba antes de que hay algo que ha cambiado. Antes regular a las grandes corporaciones financieras nacionales era sencillo, pero ahora a las grandes corporaciones internacionales pues es bastante más complicado. Se requiere de un Estado mundial que haga eso y de un consenso mundial que haga eso. Ahora en la reunión del G7 estamos viendo que están a puntito de ponerse de acuerdo en justo lo contrario, ¿no? Estamos en la situación de que las grandes potencias, en una nueva guerra fría, en un nuevo gran conflicto entre las naciones, porque evidentemente hay intereses contrapuestos y todo el mundo quiere que el capital sea capaz de llegar a un interés común. Lo veo difícil. Creo yo que la situación es muy incierta, ¿no? De lo que pueda ocurrir es muy difícil prever lo que pueda ocurrir. Yo pienso que va a haber quizás por lo menos en la próxima década, no sé si en 3 décadas, pero en la próxima década, próximos 10 años, yo creo que va a haber una continuación de este statu quo que hemos tenido en los últimos 10, de estancamiento en la acumulación productiva de capital, de ganancia, de predominio de la ganancia financiera, de no reversión de la financiarización y de un deterioro muy grande de las condiciones de vida de la población en general y de las condiciones políticas también, etcétera, que se va a ir dando durante todo este tiempo. Por ahí, por un lado. Y por último, me queda pues lo de no, yo pienso que sí hay muchos campos, me refiero yo diría que el poskeynesianismo se puede incorporar como una rama particular de ciertas cuestiones del poskeynesianismo la mayor parte del poskeynesianismo se puede incorporar como una rama particular de una teoría mucho más abarcadora y compleja que es la marxista, ¿no? Entonces yo creo que la teoría poskeynesiana me refiero sí, así yo creo que la teoría poskeynesiana tiene, es correcta y acierta en muchos.
Exactamente, en muchas de las cosas, pero pues tiene la dificultad de que no tiene una teoría del valor, de que tampoco tiene, como no tiene una teoría del valor, tampoco tiene una idea de, no tiene una conceptualización clara de lo que es el proceso económico. En Marx está claro, el proceso económico es un proceso de acumulación de capital, de valorización por valorización en sí, abstrayéndose de las necesidades sociales, etcétera, pero la teoría keynesiana no tiene tampoco claro cuál es lo fundamental del proceso económico, ¿no? No, eso sí. No, eso sí, por supuesto, la dinámica de los mercados financieros, etcétera, cuando queremos analizar y entenderlos mucho mejor, pues no tenemos que ir más que a los autores keynesianos, que lo han analizado de forma mucho más profunda. A mí se me dicen, te quedas con un buen autor keynesiano que analiza los mercados financieros de forma profunda, o te quedas con un autor marxista que dice que eso de la financiarización no existe, no vale para nada, y que en realidad lo importante es, pues yo diría, me quedo con el postkeynesiano. Mi análisis es muy ortodoxo marxista, pero creo que no podemos decir simplemente que lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es consecuencia de la caída tendencial de la tasa de ganancia y que eso es lo que sigue operando, porque entonces nos quedaríamos sin ser capaces de explicar 30 años de historia, de las particularidades y especificidades que ha tenido la historia durante esos 30 años. Pues sí, claro, también los 30 años anteriores fueron consecuencia de la crisis estructural financiera que hubo antes, y no por ello vamos a explicar la caída tendencial de la tasa de ganancia por la Gran Depresión. Yo no he escuchado a ningún marxista que diga, no, es que no puedes entender la caída tendencial de la tasa de ganancia sin estudiar la Gran Depresión. Y lo mismo diría con los últimos 30 años, pues evidentemente sí, hay una conexión histórica que se debe, pero uno debe explicar eso, ¿no? Entonces me quedo y por supuesto que... Pero bueno, el propio Marx era así. Si uno ve los escritos de Marx y cómo analizaba Marx los mercados financieros y cómo analizaba todas las finanzas y todo lo que escribía sobre eso, era en ese sentido también muy post-keynesiano, ¿no? Pero creo que la clave está en precisamente la generación de flujos de efectivos futuros. O sea, lo que defines como financiarización es lo que Minsky entiende a través de dónde entra la fragilidad financiera al sistema en general, ¿no? O sea, creo que es ahí el punto de diálogo. Bueno, pues les damos muchas gracias a los ponentes, a nuestro ponente magistral, a Mónica. Les entregamos sus constancias. Les agradecemos a ustedes también por su presencia. Hay un break y unos anuncios. Mónica nos los va a proporcionar. No se vayan. Mira, señores, yo quisiera avisarles que por motivos de fuerza mayor, que es Delta Airlines, Todorova va a llegar hoy a las 3 de la tarde. Entonces, en el mejor de los casos, cruzando los dedos, al menos ya sabemos que se subió al avión, a la segunda pata. Exactamente, que llega, pero... Entonces, la primera sesión, hemos decidido que sería más organizado, que la primera sesión del curso, el curso que es Monetary Production Economy, New Discussions on Diverse Economic Relations, la primera sesión va a ser la sesión mañana en el CISAM. Entonces, sigue la misma hora del curso, lo único es que la primera sesión será mañana en el CISAM y luego le vamos a dar las instrucciones de cómo será la segunda sesión, ¿no? Entonces, arrancamos con el curso mañana a las 4 de la tarde en la sala de seminarios, piso 7, Torre 2 de Humanidades. Pero ojo, que mañana nuestras actividades empiezan a las 10 de la mañana. Nuestra sede, la caravana sale del IEC, va para el CISAM. Entonces ya nos vemos directo allá en el CISAM a las 10 de la mañana en la sala de seminarios, piso 7, Torre 2 de Humanidades. Y vamos con la mesa redonda número 2, que se llama Bancos, Regiones y Desarrollos, ¿no? Entonces va a estar Elizabeth Concha, Vendolin Bravo y Antonio Mendoza y una servidora. Entonces retomamos trabajos mañana a las 10 de la mañana y entonces con eso nos despedimos. Esa fue la última actividad del día, ¿no? Muchas gracias.